Hola, soy Elena. Mi hermano se rió en mi cara durante la lectura del testamento de mi padre y me llamó falsa veterana, frente a todos, justo cuando el abogado estaba por leer mi parte. En ese instante, el dolor por la muerte de mi papá se transformó en hielo. ¿Alguna vez has sentido que las personas que más deberían protegerte son las que te clavan el puñal más profundo? Antes de contarte la expresión que puso el juez cuando leyó la última página de ese testamento, una página que nadie, excepto mi padre y su abogado, sabía que existía. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la arrogancia se topa de frente con la verdad oculta. El regreso a la mansión de Coral Gables, en Miami, después de la muerte de papá, fue como entrar en un mausoleo helado. La opulencia de la casa, con sus pisos de mármol y sus techos altos, solo magnificaba el vacío que él había dejado y la frialdad que ahora reinaba. Mi madre, Isabela, se movía como una sombra elegante, sus ojos evitando los míos, como si mi uniforme militar, que yo ya no usaba pero que parecía habérseme quedado impregnado en la piel, fuera una ofensa personal. Mi hermano Javier, 2 años mayor que yo, era el sol alrededor del cual ella orbitaba, su éxito empresarial, su vida perfecta, su brillante Mercedes-Benz estacionado en la entrada, un regalo de graduación de papá. Todo era un recordatorio constante de mi supuesto fracaso. Para ellos, mis años de servicio no eran un honor, eran una mancha, una rebelión juvenil que había terminado, por suerte para ellos, con la muerte del único que me apoyó. Sentirme como una extraña en mi propia casa no era nuevo, pero el duelo lo hacía insoportable. Cada rincón guardaba un recuerdo de papá, pero también estaba contaminado por la indiferencia de mi madre y el desprecio apenas disimulado de Javier. Me trataban como a una invitada incómoda que pronto se marcharía. Mis historias sobre el servicio, los lazos que formé, los desafíos que superé, eran recibidas con silencios incómodos o con un cambio de tema abrupto hacia los logros reales de Javier en el mundo de las finanzas. Me sentía invisible, anulada. Era como si la Elena que había arriesgado su vida, la que había aprendido sobre disciplina y honor, simplemente no existiera dentro de esas paredes. Solo quedaba la oveja negra, la hija problemática que había elegido un camino vergonzoso en lugar de un título universitario de prestigio y un puesto en la empresa familiar. Recuerdo una tarde, 1 año antes de su muerte, cuando papá me visitó en la base. Hacía un calor sofocante, y el aire olía a polvo y a esfuerzo. Se sentó conmigo en una banca de madera astillada, lejos del lujo de su mundo, y me miró con un orgullo que nunca vi en los ojos de mi madre o mi hermano. No hablamos de negocios ni de dinero. Hablamos de propósito. Confío en tu juicio más que en el de nadie. Elena, me dijo, su voz ronca por la emoción. Tú ves el mundo como es, no como te conviene que sea. Eso tiene un valor que no se puede medir en dólares. Esas palabras eran mi ancla, el único patrimonio emocional que sentía tener. Ahora, sin él, esa ancla se sentía terriblemente lejana, y yo estaba a la deriva en un mar de hostilidad familiar. Conforme se acercaba el día de la lectura del testamento, la atmósfera en la casa se volvió aún más densa, casi irrespirable. La tristeza fingida de Javier dio paso a una arrogancia desmedida. Empezó a hablar de sus planes para la empresa, de optimizar el legado de papá, paseándose por la oficina de nuestro padre como si ya fuera su trono. Mi madre lo escuchaba con adoración, asintiendo a cada una de sus grandilocuentes promesas. Yo los observaba desde la distancia, en silencio. Mi luto era íntimo y silencioso, mientras que el de ellos parecía una transición de poder, un trámite corporativo. La pena que sentía por la pérdida de mi padre comenzó a mezclarse con un sentimiento nuevo, más afilado, una fría y lúcida determinación. Sabía que algo no estaba bien, que la codicia estaba eclipsando cualquier vestigio de respeto por su memoria. Decidí pasar esas noches en mi pequeño apartamento de Little Havana, un refugio modesto y ordenado que contrastaba brutalmente con la fría opulencia de la mansión. Allí, en la quietud de mi propio espacio,
Me permití sentir de verdad. Una noche, abrí una sencilla caja de madera que guardaba sobre mi cómoda. Dentro, sobre un trozo de terciopelo desgastado, descansaban mis medallas militares. No eran de oro ni tenían diamantes, pero cada una representaba sudor, miedo y sacrificio. Las toqué una por una, no con nostalgia, sino como si estuviera reconectando con la fuente de mi fuerza. Eran la prueba tangible de quién era yo, incluso si mi familia se negaba a verlo. Eran el testimonio silencioso de mi honor, un concepto que parecía haberse extinguido por completo en la casa donde crecí. La víspera de la reunión en el bufete, la tensión llegó a su punto máximo. Durante la cena, a la que asistí por un retorcido sentido del deber, Javier e Isabela hablaron sin tapujos sobre las brillantes inversiones que él había realizado. Mencionaron cifras, expansiones y planes futuros, excluyéndome por completo de la conversación, como si yo fuera parte del mobiliario. Gracias a Dios que Javier tiene esa visión para los negocios, dijo mi madre, mirándolo con devoción. Tu padre estaría tan orgulloso de cómo vas a salvar la empresa. Sentí un nudo en el estómago. No era envidia, era una intuición, una alarma silenciosa que me advertía que esas inversiones brillantes escondían algo turbio, algo que no encajaba con la prudencia y la integridad con la que mi padre siempre manejó sus asuntos. La mañana siguiente, el viaje hacia el centro de la ciudad fue una tortura silenciosa. Javier conducía su Mercedes-Benz con una mano en el volante, la otra tecleando en su teléfono, proyectando una imagen de poder y control. Mi madre iba en el asiento del copiloto, retocándose el maquillaje en el espejo, mientras yo estaba sentada atrás, una pasajera en mi propia tragedia familiar. Javier vestía un traje a la medida que probablemente costaba más que el alquiler de mi apartamento por un año. Isabela, un elegante vestido negro y perlas. Yo había elegido un sencillo traje sastre, sobrio y profesional. El contraste era dolorosamente obvio. No éramos una familia yendo a honrar a un ser querido. Éramos tres partes de un negocio, y yo era, claramente, la socia minoritaria y no deseada. Llegamos al imponente rascacielos de Brickell que albergaba el bufete de abogados. El vestíbulo de mármol frío y los ascensores silenciosos y veloces parecían diseñados para intimidar, para recordarte que allí se decidían destinos y fortunas. Nos condujeron a una sala de conferencias en uno de los pisos más altos, con una vista panorámica de la bahía que a mí me pareció vacía y sin alma. Sentado a la cabeza de una larga mesa de caoba pulida, nos esperaba el señor Martínez, el abogado y viejo amigo de mi padre. Un hombre de unos 60 y tantos años, de aspecto serio y formal. Cuando entré, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. No vi lástima en su mirada, como en la de otros, sino algo más, un destello de reconocimiento, casi de complicidad. Ese breve instante fue como una pequeña luz en la oscuridad, la primera señal de que quizás no estaba tan sola en esa habitación como creía. El señor Martínez nos hizo pasar y nos ofreció asiento. Javier se sentó a la derecha del abogado, como si fuera el heredero al trono, mientras que mi madre se acomodó a su lado, colocando su bolso de diseñador sobre la mesa con un suave y estudiado chasquido. Yo elegí la silla más alejada, frente a ellos, sintiendo la pulida madera de caoba fría bajo mis manos. El silencio en la sala era pesado, solo roto por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico de Miami. Javier no paraba de mirar su reloj de oro, un gesto de impaciencia que denotaba su desprecio por el protocolo. Para él, esto no era un acto de duelo, sino la firma de un contrato que le daría el control total. La breve mirada que había compartido con el señor Martínez era mi único y frágil escudo contra la hostilidad palpable que emanaba del otro lado de la mesa. Era una pequeña brasa de esperanza en medio de un invierno emocional. El abogado carraspeó, ajustándose las gafas. Su voz era grave y solemne mientras comenzaba a leer las formalidades del documento, los términos legales que abrían el testamento de mi padre, Ricardo Morales. Cada palabra resonaba con una finalidad aterradora. Mientras él hablaba, mi mente se desvió hacia Javier. Lo observé,
No como a mi hermano, sino como a un extraño. Vi su traje impecable, la arrogancia en la curva de su boca, la forma en que su pie golpeaba rítmicamente el suelo, ansioso por llegar a las cifras, a los activos, al poder. Isabela lo miraba con una adoración ciega, como si estuviera presenciando la coronación de un rey. No había tristeza en sus ojos, solo ambición. Sentí una profunda náusea. Estaban desmantelando el legado de mi padre antes incluso de que la tinta del certificado de defunción se hubiera secado por completo. Y lo hacían con una alegría apenas disimulada que profanaba su memoria. El señor Martínez procedió con la lectura de los legados menores, una donación a la Sociedad Protectora de Animales que mi padre amaba, algunos objetos personales para viejos amigos de la familia, una pequeña suma para el jardinero que había cuidado la mansión durante 30 años. Con cada nombre, Javier soltaba un suspiro de fastidio, cada vez más audible. ¿Podemos ir al grano, Martínez?, interrumpió finalmente, su tono goteando condescendencia. Todos sabemos lo que importa aquí. Mi madre le puso una mano en el brazo, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que en realidad era de complicidad. Yo permanecí inmóvil, sintiendo cómo la ira se solidificaba en mi pecho, convirtiéndose en algo frío y pesado como el acero. Ellos no veían personas ni recuerdos en esas cláusulas, solo obstáculos, demoras en su camino hacia la fortuna. Su codicia era tan vulgar, tan descarada, que me robaba el aliento. El abogado lo ignoró y continuó, su voz ahora con un filo de acero. En lo que respecta a Morales Enterprises, el corazón del patrimonio de mi cliente, hizo una pausa dramática, mirando por encima de sus gafas a Javier. Detalló la estructura de la empresa, las acciones, las propiedades comerciales, todo el imperio que mi padre había construido desde cero con integridad y trabajo duro. Cada palabra era un tributo a la ética de mi padre, una ética que Javier consideraba una debilidad. Escuché la descripción de la empresa que amaba, la que mi padre esperaba que algún día yo pudiera ayudar a dirigir, y sentí una punzada de dolor por lo que se había perdido. Sabía que en manos de Javier, esa empresa se convertiría en una cáscara vacía, un vehículo para su vanidad y sus negocios turbios, despojada de todo el honor que mi padre le había infundido. La totalidad de las acciones de control y el puesto de director ejecutivo, leyó el señor Martínez, se transfieren a mi hijo, Javier Morales, de forma provisional. La palabra provisional cayó en el silencio de la sala como una piedra en un lago. La sonrisa de Javier titubeó por un instante, una microexpresión de incertidumbre que delató su nerviosismo. Isabela frunció el ceño, mirando confundida primero a su hijo y luego al abogado, como si no entendiera el idioma. En ese momento, sentí la primera grieta en su armadura de arrogancia. Fue un cambio casi imperceptible en la atmósfera, pero para mí fue como un trueno. Mi padre era un hombre de detalles, un estratega. Nunca usaba una palabra a la ligera, y menos en un documento tan crucial como su testamento. La tensión en la habitación se disparó, volviéndose casi eléctrica. Javier se recuperó casi al instante, forzando una risa que sonó hueca y metálica. ¿Provisional? Claro, es una formalidad legal, obviamente. Hasta que se completen todos los trámites burocráticos, dijo en voz alta. Más para reafirmar su propia confianza que para convencer a los demás. Mi madre asintió rápidamente, aferrándose a su explicación como a un salvavidas. Pero yo sabía que era una mentira. Recordé la voz de mi padre en aquella base militar, bajo el sol abrasador. Confío en tu juicio más que en el de nadie, Elena. Él sabía quién era Javier. Él sabía de su imprudencia, de su falta de escrúpulos. Esa palabra, provisional, no era un tecnicismo legal, era una advertencia. Era la primera jugada de una partida de ajedrez que mi padre había preparado desde más allá de la tumba, y yo empezaba a sentirme como una pieza clave en el tablero. La lectura continuó con los bienes inmuebles. La mansión de Coral Gables, con su piscina infinita y sus jardines impecables, quedaba para mi madre en usufructo vitalicio, y a su muerte pasaría a ser propiedad exclusiva de Javier. El lujoso Mercedes-Benz de Javier,
aquel símbolo de favoritismo, fue reafirmado como de su propiedad absoluta. Mencionaron cuentas bancarias, carteras de inversión, una casa de vacaciones en Los Cayos. Mi nombre no apareció en ninguna parte. Era como si me hubieran borrado no solo de su presente, sino también de nuestro pasado compartido. Me sentí como un fantasma en mi propia historia familiar, una nota a pie de página que habían decidido omitir. La humillación era sistemática, una anulación calculada de mi existencia dentro de la estructura familiar. Mi modesto apartamento de Little Havana, en ese momento, se sintió más un hogar que aquella fría mansión llena de recuerdos envenenados. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el señor Martínez levantó la vista del papel y me miró directamente. «Y ahora», dijo, su voz bajando un tono, «llegamos a la disposición concerniente a su hija, Elena Morales». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, una sonrisa depredadora dibujándose en su rostro. Isabela me lanzó una mirada que era una mezcla de lástima condescendiente y triunfo mal disimulado. Este era el momento que habían estado esperando, la confirmación oficial de mi irrelevancia, el golpe de gracia que me pondría definitivamente en mi lugar. Sentí sus ojos sobre mí, juzgándome, descartándome. El peso de su desprecio era casi físico, una presión en mi pecho que me dificultaba respirar, pero me mantuve erguida, con la espalda recta, lista para lo que viniera. Fue entonces cuando ocurrió. Justo cuando el señor Martínez iba a leer mi parte, Javier soltó una carcajada fuerte y desagradable que rompió el silencio solemne. «¿Mi parte? ¿Qué parte?», se burló, mirándome directamente a los ojos con un desprecio absoluto. «Tú no tienes ningún derecho. Solo eres una falsa veterana». Las palabras me golpearon con la fuerza de una explosión, pero en lugar de calor, sentí un frío glacial extendiéndose por mis venas. El dolor por la muerte de mi padre se cristalizó en ese instante, transformándose en una rabia helada y lúcida. Una joven asistente del bufete, que estaba tomando notas en una esquina, se quedó boquiabierta, con el bolígrafo suspendido en el aire. Isabela sonrió, una sonrisa sutil pero de aprobación. La injusticia ya no era un murmullo. Era un grito de guerra declarado en la sala más formal y poderosa que podían haber elegido. No lloré, no grité. Mi entrenamiento me había enseñado a compartimentar, a mantener la calma bajo fuego enemigo. Y esto era fuego enemigo. Mi mirada se fijó en un punto de la mesa, siguiendo la veta oscura de la madera de caoba, usando ese pequeño detalle para anclarme en el presente y evitar que la oleada de emociones me ahogara. Conté mis respiraciones, lentas y profundas, como me habían enseñado. 1, 2, 3. Luego, lentamente, levanté la cabeza y mis ojos se encontraron con los del señor Martínez. La complicidad que había vislumbrado antes ahora estaba ahí, clara y nítida. Él no vio a una hija rota, vio a una soldado. En su mirada había una pregunta silenciosa. ¿Estás lista? Y en la mía, una respuesta firme y sin palabras. He nacido lista. El plan de mi padre, fuera cual fuera, acababa de activarse. El señor Martínez no se inmutó por el exabrupto de Javier. Dejó que el eco de esas palabras crueles se desvaneciera en el silencio de la sala, permitiendo que la fealdad del momento quedara expuesta para que todos la vieran. Su calma era un arma mucho más poderosa que cualquier regaño. Con una lentitud deliberada, ajustó sus gafas y sus papeles. Su rostro una máscara de profesionalismo impasible. Miró a Javier, luego a mi madre, y finalmente a mí. Su silencio era una condena. Después de lo que pareció un minuto entero, se aclaró la garganta, y su voz resonó con una nueva autoridad. Como iba diciendo, antes de la interrupción, dijo, con un énfasis gélido en la última palabra. Hay un último anexo que don Ricardo insistió en añadir. Una última página, escrita de su puño y letra. La bomba había sido colocada. El aire crepitaba con anticipación. La arrogancia de Javier se congeló en su rostro. Reemplazada por una sombra de inquietud, Javier palideció. La palabra anexo
pareció robarle todo el aire de la sala, y su sonrisa burlona se desvaneció, dejando una máscara de incredulidad y un pánico incipiente que luchaba por no salir a la superficie. Mi madre, Isabella, miró confundida al señor Martínez, luego a su hijo, buscando una explicación que no llegaba. Un silencio pesado, denso y cargado de posibilidades, cayó sobre nosotros. Era un silencio muy diferente al de antes. Ya no era solemne, sino expectante, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Por primera vez desde que había vuelto a casa, sentí que la balanza de poder en esa habitación, en esa familia, comenzaba a temblar. No sabía qué contenía esa página, pero la expresión del abogado me decía que mi padre no se había ido sin dar una última batalla por mí. Rápidamente, Javier intentó recuperar el control, forzando una risa que sonó más a un ladrido nervioso que a una muestra de confianza. ¿Una última página? Por favor, Martínez. Seguramente son los desvaríos sentimentales de un hombre mayor. No tiene ninguna validez legal, espetó, agitando una mano en el aire como si espantara a un insecto molesto. Mi padre era un hombre de negocios, pero al final se puso blando. Procedamos con lo importante. ¿Quieres? Mi madre asintió con vehemencia, aferrándose a la explicación de su hijo como a un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Javier tiene razón, dijo ella, su voz un poco más aguda de lo normal. Ricardo se ponía muy nostálgico. No podemos permitir que un capricho emocional interfiera con los negocios. Su intento de minimizar el momento solo lo hizo más evidente. Estaban asustados. El señor Martínez los ignoró por completo. Con una calma que era casi un insulto a la ansiedad de Javier, abrió su maletín de cuero y extrajo una única hoja de papel, separada del resto del testamento. No era el mismo papel de lino, grueso y oficial, del resto del documento. Era una hoja de un bloc de notas legal, de color amarillo pálido, cubierta de arriba abajo con la caligrafía fuerte y ligeramente inclinada de mi padre. Reconocería esa letra en cualquier parte. Era la misma con la que me escribía cartas al campamento de entrenamiento. La misma que llenaba las tarjetas de cumpleaños. El abogado la colocó sobre la mesa de caoba con un cuidado reverencial. Don Ricardo fue muy específico en sus instrucciones, afirmó, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Este anexo debía permanecer sellado y ser leído únicamente después del cuerpo principal del testamento y en presencia de un supervisor judicial. Con esas palabras, el señor Martínez se giró hacia un hombre que hasta ese momento había permanecido en un discreto segundo plano, sentado en una silla junto a la ventana. Era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y un rostro impasible, que no había revelado ninguna emoción durante todo el proceso. Era el juez asignado por el tribunal para supervisar la lectura. Señor juez, si es tan amable, dijo Martínez, extendiéndole la hoja amarilla. En ese instante, la dinámica de la sala cambió por completo. Esto ya no era un asunto familiar privado que Javier podía manipular con su arrogancia. Se había convertido en un procedimiento legal formal, y la máxima autoridad en la sala ya no era el dinero de mi familia, sino la ley. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre, el estratega, había planeado cada movimiento. El juez tomó la hoja de papel sin decir una palabra. Se ajustó las gafas de lectura que colgaban de su cuello y comenzó a leer en silencio. La habitación estaba tan quieta que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza y el latido acelerado de mi propio corazón. Observé el rostro del juez, buscando cualquier pista. Durante los primeros segundos, su expresión fue neutra, profesional. Luego, vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente. Su boca se apretó en una línea delgada. Deslizó la mirada desde el papel hacia Javier. Una mirada rápida, penetrante, casi de incredulidad. Después, sus ojos se posaron en mí por un instante. Y lo que vi en ellos no fue lástima, sino una especie de evaluación sombría. Volvió a leer una sección del texto, como para asegurarse de que no había entendido mal. El aire se sentía espeso, cargado de un veredicto inminente. Javier no pudo soportarlo más. Se puso de pie abruptamente.
haciendo que su silla chirriara contra el suelo de madera pulida. «¡Esto es un circo! ¡Una absoluta pérdida de tiempo!», exclamó, su voz temblando de una furia que apenas lograba contener. «Esa carta no es vinculante. Es inadmisible. Sea lo que sea que mi padre escribió en un momento de debilidad, no puede anular un testamento legalmente redactado y firmado. Martínez, usted sabe que esto es un abuso de procedimiento». Se apoyaba en la mesa con los nudillos blancos, su fachada de control total completamente destrozada, revelando al niño mimado y asustado que siempre había sido. Isabela lo miraba con los ojos muy abiertos, su rostro pálido como el mármol del vestíbulo. La desesperación de su hijo finalmente había contagiado su ciega confianza. El juez levantó la vista del papel, su mirada fría como el hielo. Ignoró por completo el arrebato de Javier. Se dirigió directamente al señor Martínez, su voz grave y cortante. «Señor Martínez, el documento hace referencia a los registros de servicio de la señorita Elena Morales. ¿Tiene usted esos documentos a mano?». La pregunta cayó en la sala con el peso de una sentencia. De repente, todo cobró sentido. Mi servicio, mi vergonzoso fracaso. Mi padre no lo había olvidado. No solo no lo había olvidado, sino que lo había convertido en la pieza central de su jugada final. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de vindicación y un amor abrumador por el padre que me había entendido de una manera que nadie más en esa habitación podría jamás comprender. La humillación que Javier me había infligido minutos antes estaba a punto de volverse en su contra de una forma que nunca habría imaginado. Sin una pizca de vacilación, el señor Martínez volvió a abrir su maletín. Era evidente que había anticipado esa pregunta. Sacó una carpeta delgada pero de aspecto oficial, con el sello del Departamento de Defensa en la portada. La abrió sobre la mesa, revelando mi historial de servicio, mis menciones honoríficas y una carta mecanografiada con una firma en tinta azul. «Por supuesto, señor juez», respondió con una calma impecable. El historial completo de la sargento Elena Morales, incluyendo sus condecoraciones por valor y conducta ejemplar. Don Ricardo se aseguró de que una copia certificada de su expediente estuviera adjunta a sus papeles personales más importantes. Insistió en ello. Las palabras «sargento» y «condecoraciones por valor» resonaron en el silencio, desmantelando la mentira de falsa veterana, con la fuerza irrefutable de la verdad documentada. En ese momento, la herencia, la empresa, el dinero, todo se volvió secundario. Una ola de emoción me inundó, pero no era de triunfo, sino de una profunda y dolorosa gratitud. Mi padre había visto mi sacrificio, había valorado mi honor por encima de los balances bancarios y los informes de ganancias de Javier. Había guardado pruebas de quién era yo, no para presumir, sino para defenderme, sabiendo que un día lo necesitaría. La conversación en aquella base militar volvió a mi mente con una claridad abrumadora. Tú ves el mundo como es, no como te conviene que sea. Él no solo confiaba en mi juicio, había construido su último acto de justicia sobre el fundamento de mi carácter. El legado que me estaba dejando no se podía medir en dólares. Era la reafirmación de mi identidad, el regalo final de un padre que me había visto de verdad. El juez examinó la carpeta por un momento, asintiendo lentamente para sí mismo. Luego, colocó la hoja amarilla del testamento junto a mis registros militares. Las dos piezas del rompecabezas de mi padre estaban ahora juntas sobre la mesa, listas para revelar la imagen completa. Levantó la vista, y su mirada se fijó en Javier. No había ira en sus ojos, sino algo mucho peor, una fría y distante autoridad, la de un hombre a punto de ejecutar una sentencia inevitable. El juez se aclaró la garganta, y el sonido pareció un trueno en el silencio absoluto de la sala. Javier retrocedió instintivamente hasta su silla, pero no se sentó. Se quedó de pie, atrapado, mientras mi madre se encogía a su lado. El mundo que habían construido sobre cimientos de arrogancia y desprecio estaba a punto de derrumbarse, y yo, por primera vez, estaba lista para verlo caer. El tiempo en esa sala se detuvo. Cada segundo se estiraba,
cargado con el peso de una verdad inminente. La mirada del juez, fría y analítica, se movía entre la hoja amarilla que sostenía en sus manos y el rostro de mi hermano. Javier se había quedado petrificado, con la boca ligeramente abierta, su máscara de arrogancia hecha añicos. Ya no era el heredero confiado, sino un acusado esperando un veredicto. Mi madre, a su lado, parecía haberse encogido, su elegancia evaporada, reemplazada por una vulnerabilidad frágil y temerosa. Yo, por mi parte, sentía una calma extraña, una serenidad gélida. No era la calma de la victoria, sino la de la inevitabilidad. Sabía, con una certeza que me recorría hasta los huesos, que el hombre que me había criado, el que había confiado en mi juicio, no me habría abandonado en este momento. Estaba presenciando la ejecución de su última voluntad, su acto final de protección. Finalmente, el juez rompió el silencio. Su voz no era fuerte, pero cortaba el aire como un bisturí. No se dirigió a Javier, sino que leyó en voz alta la primera línea de la carta de mi padre. «Para mi hija Elena», comenzó, y su voz resonó con una solemnidad que le daba a cada palabra un peso inmenso, cuyo valor no se mide en acciones de la bolsa, sino en actos de servicio, y cuyo honor es el mayor activo que esta familia jamás poseerá. Un sollozo ahogado escapó de los labios de mi madre. Javier retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. La frase era una declaración, una redefinición de todo lo que ellos valoraban. Mi padre no estaba hablando de dinero ni de poder, estaba hablando de carácter. Y con esa sola frase, había trazado una línea indeleble en la arena, separando su verdadero legado de la codicia que ahora llenaba la habitación. «Es una manipulación emocional», gritó Javier, su voz quebrándose en un tono agudo de desesperación. «Mi padre estaba enfermo, no sabía lo que escribía. Está usando su sentimentalismo para anular un documento legal. Martínez, ¿usted lo convenció de esto?». Se giró hacia el abogado, con el dedo acusador temblando en el aire. Su furia era la de un animal acorralado, irracional y peligrosa. Buscaba a un culpable, un chivo expiatorio para la catástrofe que veía venir. Pero sus acusaciones sonaban huecas, patéticas. Ya nadie en esa sala le creía. Su poder, construido sobre una base de mentiras y desprecio, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo ante nuestros ojos. Y todo lo que podía hacer era gritar contra el viento, negándose a aceptar que la tormenta que él mismo había provocado, finalmente había llegado para arrasarlo todo. Isabela, mi madre, intentó intervenir, pero su voz era apenas un susurro tembloroso. «Señor juez, por favor, debe haber un error». Ricardo amaba a Javier. Él era su sucesor natural, su orgullo. Sus palabras se perdieron en el aire, carentes de convicción. Miraba a su hijo con una mezcla de pánico y confusión, su devoción ciega finalmente chocando contra una realidad que no podía ignorar. Por primera vez, creo que vio una fisura en la imagen perfecta que había construido de él. No veía al genio de los negocios, sino a un hombre desesperado y fuera de control. Su mundo, tan cuidadosamente ordenado en torno al éxito de su hijo predilecto, comenzaba a inclinarse sobre su eje, y ella no tenía nada a que aferrarse. El silencio del juez y la calma del señor Martínez eran un muro contra el que sus súplicas se estrellaban sin efecto. El juez la ignoró por completo, como si no hubiera hablado. Volvió a bajar la vista hacia la hoja amarilla, su rostro impasible. «La carta de su padre es perfectamente clara y legalmente vinculante, señora», dijo con una frialdad cortante, antes de continuar con la lectura. «La cláusula primera de este anexo establece lo siguiente. La transferencia de la totalidad de las acciones de control de Morales Enterprises y el cargo de director ejecutivo a Javier Morales queda condicionada, de forma irrevocable, a que en esta misma sala, y antes de que concluya esta sesión, emita una disculpa formal y un reconocimiento público del honorable y valiente servicio militar de su hermana, la sargento Elena Morales.
detallando las condecoraciones que ella recibió y que constan en el expediente adjunto. La humillación de Javier ya no era una posibilidad, era un requisito legal, una condición contractual para obtener la fortuna que creía suya. El rostro de Javier pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. La sangre pareció abandonarlo por completo. La exigencia de mi padre era una obra maestra de justicia poética. No le pedía que renunciara al dinero. Le pedía que renunciara a su arrogancia. Lo obligaba a tragarse cada una de sus palabras de desprecio, a validar públicamente la misma identidad que había intentado aniquilar minutos antes. Lo forzaba a reconocer que mi fracaso era, en realidad, un honor que él nunca podría alcanzar. Era una trampa perfecta. Si se negaba, lo perdía todo. Si aceptaba, su orgullo quedaría destrozado para siempre frente a las mismas personas ante las que se había jactado de su superioridad. Mi padre no solo lo había desarmado, lo había puesto en jaque mate con un solo movimiento. En ese momento, miré a mi hermano, no con odio, sino con una fría y distante claridad. La ira que había sentido se había disipado, reemplazada por una calma profunda. Ya no me importaba si se disculpaba o no. La disculpa en sí misma era irrelevante. El acto de justicia ya se había cumplido. Mi padre, desde la tumba, había hablado. Había defendido mi honor de la manera más contundente posible, no con sentimentalismos, sino con el lenguaje que Javier entendía mejor, el de las consecuencias legales y financieras. Mi validación no dependía de las palabras que salieran de la boca de mi hermano. Ya me la había dado mi padre al escribir esa cláusula. Mi resolución interna se cristalizó. Yo no necesitaba nada de ellos. Solo necesitaba ser testigo de cómo la verdad, finalmente, reclamaba su lugar. Pero mi padre no había terminado. El juez carraspeó, indicando que había más por leer. La cláusula segunda es de naturaleza diferente, continuó, y su tono se volvió aún más grave, si eso era posible. También condiciona la herencia a la clarificación de una serie de discrepancias financieras detectadas por mi cliente en los últimos 6 meses de su vida. Específicamente, una serie de transferencias de fondos de la empresa a cuentas privadas bajo el nombre de She-M Ventures, una entidad no afiliada a Morales Enterprises. El nombre de la entidad me sonó vagamente familiar. Recordé a Javier y a mi madre hablando con entusiasmo de sus brillantes inversiones, de una expansión audaz. El nudo en mi estómago se apretó. Aquella intuición que había sentido en la cena no era una simple sospecha, era la sombra de un crimen. El último vestigio de control de Javier se hizo añicos. ¡Mentiras! ¡Son todo mentiras!, gritó, su voz casi un chillido. Esas eran inversiones aprobadas. Mi padre me dio carta blanca para hacer crecer el negocio. Se abalanzó hacia la mesa, intentando arrebatarle los papeles al juez, pero se detuvo en seco cuando éste levantó una mano. Un gesto simple pero cargado de una autoridad absoluta que lo congeló en el sitio. El pánico en sus ojos era total. Ya no se trataba de orgullo o de una disculpa forzada. Ahora se trataba de su libertad. La fachada del empresario exitoso se había desintegrado por completo, revelando al estafador que se escondía debajo. Había subestimado a nuestro padre, creyendo que su integridad era una debilidad que podía explotar. ¡Qué equivocado estaba! La integridad de mi padre era su arma más afilada. El juez miró a Javier con un desdén que helaba la sangre. Estas no son acusaciones. Señor Morales, son pruebas, dijo, su voz resonando con el peso de la ley. Con una calma deliberada, el señor Martínez le entregó al juez una segunda carpeta, mucho más gruesa que la de mis registros militares. El juez la abrió. Su padre, antes de morir, encargó una auditoría forense completa. Y aquí están los resultados. Extractos bancarios. Órdenes de transferencia firmadas con una imitación de la firma de su padre. Correos electrónicos. Con cada palabra, el mundo de Javier se derrumbaba un poco más. Mi padre no solo había descubierto su traición, sino que había reunido metódicamente cada prueba, cada documento, construyendo un caso irrefutable contra su propio hijo.
No era un acto de venganza, sino de justicia, el último y más doloroso acto de un padre que debía proteger su legado, incluso de la persona que más amaba. El juez dejó la carpeta de la auditoría sobre la mesa de caoba con un sonido sordo y definitivo que pareció hacer eco en cada rincón de la sala. El golpe fue tan contundente como el de un mazo. Levantó la vista y su mirada, desprovista de toda emoción, se clavó en Javier. No había duda ni deliberación en sus ojos, solo la fría certeza de la ley. «Señor Morales», comenzó. Su voz era un témpano de hielo. «Los documentos aquí presentes, comisionados por su padre, detallan un patrón sistemático de malversación de fondos que asciende a más de $7 millones durante los últimos 2 años. Cada cifra era un martillazo contra la frágil estructura de mentiras de mi hermano. El aire se escapó de los pulmones de Javier en un silbido audible, y por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. No había defensa posible. La verdad, documentada en cientos de páginas, estaba sobre la mesa, innegable y aplastante. Isabela soltó un gemido ahogado, un sonido de pura incredulidad y dolor. Se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados moviéndose del rostro pálido de su hijo a la carpeta que contenía su ruina. «No, no es posible», susurró, las palabras apenas audibles. «Javier, él solo quería expandir el negocio. Ricardo lo sabía. Él lo apoyaba. Su negación era desesperada, el último intento de una madre por mantener intacta la imagen idealizada de su hijo. Pero la evidencia era abrumadora. Y la verdad, una luz demasiado brillante que finalmente había penetrado su ceguera voluntaria. Vio a su hijo no como el brillante heredero, sino como un ladrón que había traicionado la confianza de su propio padre. Su mundo, construido sobre el pedestal de Javier, se estaba derrumbando en tiempo real, y ella estaba en el epicentro del desastre. El juez continuó, su voz implacable. La última página del anexo de su padre, señor Morales, contiene una cláusula final que se activa con la confirmación de estos hallazgos. Fay hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Luego, leyó directamente del papel amarillo. En el caso de que se demuestre cualquier acto de fraude o desfalco por parte de mi hijo, Javier Morales, su designación como heredero provisional queda inmediatamente anulada y sin efecto. Pierde todo derecho, presente o futuro, sobre cualquier activo, propiedad o participación en Morales Enterprises o en mi patrimonio personal. La sala quedó en un silencio sepulcral. No era solo la herencia lo que Javier había perdido, era todo. Su nombre, su futuro, su identidad. Mi padre no lo había desheredado por un capricho, lo había hecho como consecuencia directa de sus propias acciones. La justicia no era un castigo, sino el resultado lógico de la traición. En ese instante, la voz de mi padre resonó en mi memoria con una claridad asombrosa, no desde la tumba, sino desde aquella banca de madera astillada en la base militar. «Confío en tu juicio más que en el de nadie, Elena». Comprendí entonces el verdadero alcance de esas palabras. No eran solo un consuelo paternal, eran el fundamento de su plan final. Él sabía que yo, a diferencia de los demás, vería la verdad sin el velo de la codicia. Confió en que yo entendería que su legado no era el dinero, sino la integridad que Javier había intentado destruir. Él no me había dejado una fortuna en su testamento. Me había dejado algo mucho más valioso, la responsabilidad de ser la guardiana de su honor. Ese era el verdadero patrimonio, el único que importaba. Su confianza era mi herencia. El juez carraspeó, atrayendo la atención de todos de nuevo. «Hay una disposición adicional», anunció. Volvió a mirar la hoja amarilla. «En el evento de la anulación de la herencia de Javier Morales, nombro como única administradora y ejecutora de todo mi patrimonio a mi hija, la sargento Elena Morales». Mi nombre, pronunciado con mi rango, resonó en la sala como una proclamación. «Le encomiendo la tarea de sanear las finanzas de la empresa, restaurar la integridad de nuestro apellido y utilizar los recursos de mi patrimonio para honrar los principios de servicio
y de ver que ella tan valientemente representa. No era una victoria, era una misión, una carga de responsabilidad inmensa que mi padre me había confiado, creyendo que yo era la única capaz de llevarla a cabo. Miré al señor Martínez, y él asintió levemente, una señal de que este era el plan desde el principio. Javier se derrumbó en su silla, un muñeco roto al que le habían cortado los hilos. Su rostro estaba vacío, desprovisto de toda emoción, como si su mente se hubiera desconectado para protegerse del colapso total. Ya no había ira, ni arrogancia, solo el vacío absoluto de la derrota. Mi madre sollozaba en silencio a su lado, sus lágrimas cayendo sobre su elegante vestido negro, manchando la fachada de perfección que tanto se había esforzado por mantener. El silencio en la sala era denso, pesado, lleno de las ruinas de una familia. No sentí alegría ni triunfo, sentí el peso de la justicia, que a veces es tan desoladora como la propia injusticia. Vi el final de una era, construida sobre favoritismos y mentiras, y el comienzo de algo nuevo, algo que ahora dependía enteramente de mí. Mi mente voló por un segundo a mi pequeño apartamento en Little Havana, a la sencilla caja de madera sobre mi cómoda. Dentro, mis medallas descansaban sobre el terciopelo desgastado. Nunca las había visto como trofeos, sino como recordatorios de un compromiso, de un código de honor que había guiado cada una de mis decisiones. Ahora entendía que mi padre las veía de la misma manera. No eran simples piezas de metal, eran la prueba tangible de mi carácter. Al poner su legado en mis manos, no estaba recompensando a una hija, estaba invirtiendo en los valores que esas medallas representaban. La verdadera riqueza que me había dejado no estaba en las cuentas bancarias, sino en el honor que ambos compartíamos, un honor que ahora tenía el deber de preservar y reconstruir. El juez se puso de pie, su figura imponente dominando la sala. Miró directamente a Javier, no con lástima, sino con la impersonalidad de la ley. Señor Morales, sus acciones no solo tienen consecuencias testamentarias, constituyen un delito grave. Se giró hacia su asistente. Notifique a la oficina del fiscal del distrito. Asegure la entrada. Nadie abandona esta sala. Luego, su mirada se posó sobre la mesa, donde reposaban las llaves del Mercedes-Benz de Javier, aquel brillante símbolo de su estatus inmerecido. Y señor Martínez, añadió el juez, su voz resonando con una autoridad final, proceda con la orden para congelar de inmediato todos los activos personales y corporativos vinculados al señor Javier Morales y a su entidad, Ta.M. Ventures. Todo. La sentencia había sido dictada. El caos que siguió fue silencioso y ordenado. La asistente hizo una llamada rápida y discreta. El señor Martínez comenzó a organizar sus papeles con una eficiencia sombría. Javier permanecía catatónico en su silla, su mirada perdida en la pulida superficie de la mesa de caoba. Isabela había dejado de llorar. Ahora solo miraba a su hijo con una expresión de horror y desconcierto, como si estuviera viendo a un completo extraño. Yo me puse de pie. Mi papel en esa habitación había terminado. No había nada que decir. Las palabras eran inútiles frente a la magnitud de la devastación. Mi presencia allí ya no era necesaria. Solo añadiría sal a una herida que quizás nunca cicatrizaría. Le di un silencioso asentimiento de gratitud al señor Martínez, un gesto que él me devolvió con una mirada de profundo respeto. Luego, me giré y caminé hacia la puerta. No miré atrás. No necesitaba ver la humillación final de mi hermano ni la desolación de mi madre. Al salir de esa sala de conferencias fría y estéril, sentí como si me estuviera quitando un peso de encima, el peso de años de sentirme invisible, de ser la hija que no encajaba. La pesada puerta de madera se cerró detrás de mí con un suave clic, sellando el final de un capítulo de mi vida y dejándome sola en el pasillo silencioso, frente a las enormes ventanas que daban a la bahía de Miami. Afuera, el sol de la tarde brillaba con una intensidad casi cegadora, reflejándose en las aguas azules de la bahía. Por primera vez en muchos días, no sentí el frío del duelo, sino el calor de un nuevo comienzo. No era un final feliz, pero era un final justo.
Mi padre me había dado la última y más importante de las órdenes: vivir una vida con honor y proteger su legado de la misma manera. Y mientras caminaba hacia el ascensor, dejando atrás el rascacielos de cristal y acero, supe con una certeza absoluta que cumpliría esa misión. No por el dinero, ni por la empresa, sino por él y por mí. La falsa veterana acababa de recibir el mando. Los meses que siguieron a aquel día en el bufete de abogados no fueron una celebración, sino una campaña. Javier fue arrestado esa misma tarde, sacado del edificio de Brickell no como un ejecutivo, sino como un delincuente común. Su rostro, en las noticias de la noche, era una máscara de incredulidad y humillación. No sentí placer al verlo, solo un vacío profundo. Los cargos eran graves: fraude, malversación, falsificación. El imperio que tanto se había jactado de construir se reveló como un castillo de naipes financiado por el robo. El lujoso Mercedes-Benz, símbolo de su estatus inmerecido, fue uno de los primeros activos incautados por las autoridades federales, una pieza de evidencia en el desmantelamiento de su vida fraudulenta. El proceso legal sería largo y complicado, pero el veredicto en la corte de la opinión familiar ya había sido dictado, y era definitivo. Mi madre me llamó una sola vez, una semana después. Su voz era un hilo frágil, despojado de toda su anterior altivez. No me llamó para disculparse, sino para suplicar. Me pidió que usara mi nueva influencia para ayudar a Javier, para hablar con los abogados, para mitigar el daño. Él es tu hermano, Elena. Lloriqueó. La familia debe permanecer unida. Escuché en silencio, dejando que sus palabras se estrellaran contra el muro de mi resolución. La familia debió permanecer unida cuando él me llamó falsa veterana frente a todos. Respondí con una calma gélida. La familia debió permanecer unida cuando él robaba al hombre que nos dio todo. Tú elegiste tu lado, Isabela. Ahora vive con él. Colgué el teléfono y nunca más volvimos a hablar. Ella se quedó sola en esa enorme mansión de Coral Gables, una reina en un reino vacío, prisionera de la verdad que se había negado a ver. Mi primera visita a las oficinas de Morales Enterprises fue surrealista. Entré no como la hija olvidada, sino como la ejecutora del testamento, con el señor Martínez a mi lado. Los empleados me miraban con una mezcla de curiosidad y temor. No me senté en la opulenta oficina de mi padre, que Javier había redecorado a su gusto extravagante. En lugar de eso, establecí mi base de operaciones en una pequeña sala de conferencias, con una simple mesa y una pizarra. Mi misión no era ocupar un trono, sino limpiar la casa. Durante semanas, trabajé codo a codo con los auditores forenses, desentrañando la red de mentiras de Javier. Cada documento, cada transferencia, era una puñalada a la memoria de mi padre. El trabajo era agotador y doloroso, pero era necesario. Era mi deber. La última orden que mi padre me había encomendado. Decidí no mudarme a la mansión. Mi pequeño y ordenado apartamento en Little Havana seguía siendo mi santuario, el único lugar donde me sentía verdaderamente yo misma. Vendí algunos de los activos de lujo innecesarios que mi padre había acumulado, simplificando el patrimonio, devolviéndolo a sus raíces de trabajo duro y honestidad. La empresa, bajo mi supervisión temporal y con la ayuda de una junta directiva renovada, comenzó a estabilizarse. Despedí a los ejecutivos que habían sido cómplices del fraude de Javier y promoví a personas de dentro, gente leal a los valores de mi padre. No pretendía ser una CEO. Yo era una comandante en una misión de reconstrucción, aplicando la disciplina y la estrategia que había aprendido en el servicio para restaurar el honor de nuestro apellido. Unos 6 meses después, con la empresa en un camino estable hacia la recuperación, tomé la decisión final sobre el legado de mi padre. Me reuní con el señor Martínez y le expliqué mi plan. No quería dirigir una corporación por el resto de mi vida. Ese era el sueño de Javier, no el mío. Mi propósito era otro. Con la mayor parte del patrimonio recuperado, establecí la Fundación Morales para Veteranos. Su misión sería proporcionar apoyo educativo, profesional y de salud mental a los hombres y mujeres que, como yo,
Habían servido a su país, solo para encontrar que la transición a la vida civil era su batalla más difícil. Era la manera perfecta de fusionar el legado de integridad de mi padre con el camino que yo había elegido, honrando a ambos. El día que se inauguró la fundación, saqué mis medallas de la caja de madera. Durante años, las había mantenido ocultas, como un secreto del que una parte de mí se avergonzaba por la reacción de mi familia. Pero ese día, las coloqué en un pequeño marco de exhibición sobre mi escritorio. Ya no eran un recordatorio de un pasado que tenía que defender, sino el símbolo de un futuro que estaba construyendo. Eran la prueba, no solo para el mundo sino para mí misma, de que el valor, el honor y el deber no eran conceptos abstractos, sino los cimientos sobre los que ahora se apoyaba toda mi vida. No necesitaban la validación de nadie más. Su valor era intrínseco, forjado en el sacrificio y ahora, finalmente, puesto al servicio de los demás. Javier fue sentenciado a 7 años en una prisión federal. Su nombre se convirtió en una advertencia en los círculos financieros de Miami. Isabela vendió la mansión de Coral Gables un año después y se mudó a un condominio más pequeño en el norte del estado, buscando el anonimato. Nunca intentó contactarme de nuevo. Nuestra relación, frágil como el cristal, se había hecho añicos de forma irreparable aquel día en la sala de juntas. El señor Martínez se convirtió en un mentor y un amigo, sirviendo en la junta directiva de la fundación hasta su jubilación. Continuó llamándome Sargento Morales, no como una formalidad, sino como una señal del más profundo respeto. A veces, por la noche, miro por la ventana de mi apartamento. No veo el horizonte brillante de Brickell, ni las tranquilas calles de Coral Gables. Veo la vida vibrante y real de Little Havana. No heredé una fortuna para vivir en el lujo. Heredé una responsabilidad que me dio un propósito. No recuperé una familia, pero encontré la paz al aceptar que la familia que tenemos no siempre es la que nos define. Mi padre me dio el regalo más grande en su último acto. No me dio su riqueza, me devolvió a mí misma. Y esa es una herencia que ningún dinero puede comprar y que ninguna traición puede manchar. Mi historia no termina con una victoria ruidosa, sino con la silenciosa satisfacción de un deber cumplido. El dolor por la pérdida de mi padre nunca desaparecerá del todo, pero ahora está mezclado con una profunda gratitud. Él confió en mi juicio, y yo honré esa confianza. La falsa veterana, la oveja negra, la hija invisible, finalmente había encontrado su lugar. No como heredera de un imperio empresarial, sino como la guardiana de un legado de honor. Y en la quietud de mi propia vida, una vida construida con mis propias manos y basada en mis propios valores, finalmente me sentí en casa. Al final, mi historia no es sobre una herencia millonaria o una disputa familiar. Es sobre el eco de nuestras acciones y el verdadero peso de nuestro carácter. Todos hemos sentido, en algún momento, esa punzada de ser invisibles para las personas que más deberían vernos. Nos han puesto etiquetas, nos han juzgado por caminos que no entienden y han intentado definir nuestro valor según sus propias y limitadas reglas. Lo que viví en esa fría sala de conferencias fue la culminación de años de sentirme como una extraña en mi propia piel. Pero también fue el comienzo de mi verdadera liberación. La lección más grande que aprendí no fue sobre justicia legal, sino sobre la justicia del alma, aquella que llega cuando dejas de buscar la aprobación en los ojos equivocados y la encuentras en el reflejo de tu propia integridad. Mi padre, con su último acto, me enseñó que el honor no es un título que se cuelga en la pared ni una cifra en una cuenta bancaria. Es la moneda silenciosa con la que pagamos nuestro respeto a nosotros mismos cada día. La palabra falsa veterana, lanzada como un veneno para anularme, terminó siendo el catalizador que reveló la verdad. Mi hermano creía que el legado era algo que se tomaba, que se heredaba por derecho de nacimiento. Pero mi padre sabía que el verdadero legado es algo que se construye, día a día, con cada decisión honesta, con cada sacrificio no reconocido. Él no me dejó su empresa, me dejó su brújula moral, un regalo infinitamente más valioso que me ha guiado desde entonces.
recordándome que el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que defiende, incluso cuando nadie está mirando. También aprendí una verdad dolorosa pero necesaria sobre la familia. A veces, los lazos de sangre no garantizan lazos de respeto o comprensión. Durante años, busqué un lugar en una mesa donde nunca me quisieron sentar, tratando de traducir mi idioma a personas que se negaban a escuchar. La verdadera familia, descubrí, son aquellos que honran tu verdad, que ven tu luz incluso cuando tú misma dudas de ella. Mi padre fue esa familia para mí, y al dejar ir la necesidad de ser aceptada por mi madre y mi hermano, encontré una paz inmensa. Dejar ir no fue un acto de rendición, sino de poder. Fue reclamar mi narrativa y entender que mi historia no necesitaba su aprobación para ser válida, honorable y completa. La victoria, para mí, no fue ver a mi hermano caer, fue ver la verdad levantarse. El dinero, la mansión en Coral Gables, el brillante Mercedes-Benz, todo eso eran solo accesorios en un escenario de mentiras, símbolos vacíos de un éxito hueco. Mi verdadera riqueza estaba guardada en una sencilla caja de madera en mi apartamento de Little Havana, mis medallas. No por su valor material, sino por lo que representaban. Cada una era un testimonio de disciplina, de sacrificio, de haber enfrentado el miedo y seguir adelante. Al final, mi padre no invalidó a mi hermano. Simplemente eligió un tipo diferente de riqueza, y al hacerlo, validó la mía, demostrando que la integridad, a largo plazo, es el único activo que nunca se devalúa. Quiero que te lleves esto contigo. Tu fuerza no se mide por el volumen de tu voz, sino por la firmeza de tu convicción. En esa sala, cuando el mundo que conocía se desmoronaba, mi mayor arma fue el silencio. La calma que me dio mi entrenamiento me permitió observar, escuchar y esperar. No necesité gritar para ser escuchada. La verdad tiene su propia voz, y cuando finalmente habla, resuena más fuerte que cualquier mentira. No subestimes el poder de tu propia serenidad en medio de la tormenta. Es en esa quietud donde reside tu verdadera autoridad, tu centro inquebrantable, el lugar desde el cual puedes enfrentar cualquier injusticia sin perderte a ti mismo en el proceso. Mi vida ahora no es glamorosa, pero es mía. La fundación que creé con el legado de mi padre es mi forma de transformar el dolor en propósito. Cada veterano al que ayudamos a encontrar su camino es un tributo a su memoria y una reafirmación de los valores que nos unieron. No estoy construyendo un imperio financiero. Estoy construyendo puentes de esperanza para aquellos que, como yo, lucharon batallas en silencio. Este es mi verdadero patrimonio. No se trata de administrar una fortuna, sino de administrar una misión. Asegurarme de que nadie que haya servido con honor se sienta nunca más como un falso veterano en su propia casa. Al final, el testamento más importante no es el que se lee ante abogados, sino el que escribimos con nuestras vidas. Es la historia que contamos a través de nuestras elecciones, nuestra resiliencia y nuestra capacidad para mantenernos fieles a quienes somos, sin importar la presión externa. ¿Alguna vez has tenido que luchar para que tu propio valor sea reconocido por aquellos que deberían haberlo visto desde el principio? Quiero leer tu historia. Déjame un comentario contándome tu experiencia y suscríbete al canal para no perderte más historias reales sobre cómo la verdad y la integridad siempre encuentran su camino. Juntos, somos más fuertes.